Señores consejeros del Gobierno de la Generalitat Valenciana, autoridades, señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Fórum Europa Tribuna Mediterránea, que como siempre organizamos con la colaboración y el patrocinio de Asisa y la Universidad Europea de Valencia. Es un placer para esta tribuna recibir hoy como ponente invitado principal de la sesión a Serafín Castellano, conseller de Gobernación y Justicia de la Generalitat Valenciana, a quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para participar en esta sesión. Y queremos agradecer también muy efusivamente al vicepresidente del Consell y conseller de Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, además de portavoz del Gobierno de la Generalitat Valenciana, José Ciscar, que haya aceptado hacer la presentación del ponente y del acto. Vicepresidente, la tribuna es suya. Muchas gracias y muchas gracias a todos por su presencia, por su asistencia. En primer lugar, quiero mostrar mi reconocimiento a Nueva Economía Forum por la labor que viene realizando de manera privada e independiente para promover el diálogo y el debate abierto a través de foros que son neutrales y que son plurales. Y quiero agradecerles muy especialmente la apuesta que a través de Fórum Europa Tribuna Mediterránea han realizado para que esta labor de intercambio de ideas y de contraste de opiniones pueda tener lugar también aquí en la Comunidad Valenciana desde el pasado mes de enero. Una comunidad que muy pocas personas conocen tan en profundidad como la persona que hoy me honro en presentar. Mi compañero de Gobierno y de partido, Serafín Castellano, conseller de Gobernación y Justicia y secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, quien nos trasladará a lo largo de los próximos minutos sus ideas y reflexiones de las áreas que son hoy su responsabilidad y estoy seguro que también de otras cuestiones de interés y, por supuesto, de todas aquellas cuestiones de actualidad que en el turno de preguntas se le puedan plantear. Dentro del paradigma de una nueva administración que impulsa el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y que se basa en la máxima racionalización y optimización de recursos, Serafín Castellano ha tenido que hacerse cargo de un departamento que es multidisciplinar, una consellería que alberga un amplio abanico de competencias que abarcan desde las materias de interior, protección civil, gestión de la unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrito a la Generalitat, pasando por la prevención y extinción de incendios, la gestión de situaciones de emergencia, el desarrollo estatutario y de nuestras señas de identidad. Hay que sumar también la gestión de otras competencias cuyo común denominador es siempre unas raíces muy valencianas, como lo es, por ejemplo, el impulso y la promoción de un deporte muy nuestro, como es la pelota valenciana, o como lo son también nuestras bandas de música y nuestras escuelas de música. Por cierto, para quien no lo sepa, les diré que Serafín Castellano cursó estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, lo cual le confiere, lógicamente, un gran conocimiento en el ámbito de su gestión para todo lo que tiene que ver con la música y las enseñanzas musicales en nuestra comunidad. Y por si todo ello fuera poco, además suma las materias de justicia, colegios profesionales, fundaciones, asociaciones, registros y notariado, etcétera. Y además la Secretaría General del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, cargo que ocupa desde el pasado mes de mayo de 2012, cuando se celebró en Alicante el último Congreso Regional. Y para que se hagan una idea de lo que esto representa, decirles que el Partido Popular en la Comunidad Valenciana aglutina ya a casi 150.000 afiliados, gobierna, como saben, en la Generalitat, gobierna en las 3 diputaciones, gobierna en la mayoría de municipios de la Comunidad Valenciana, entre ellos las 3 capitales de provincia. Y es evidente que para tan ingente labor, para esa ardua tarea, se requería de una persona con gran capacidad de trabajo y muchísima experiencia política y de gestión.
Serafín nació en Benissanó en el verano de 1964, es licenciado en Derecho, está casado, tiene 2 hijas, fue alcalde de Benissanó durante 8 años, del año 91 al año 99, ha sido también presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y es evidente que todo ello le dota de una gran capacidad y un gran conocimiento de todo lo que es la realidad municipal en la Comunidad Valenciana. Su trayectoria y responsabilidades a lo largo de estos años ha sido prolífica y ha sido intensa. De hecho, es diputado autonómico desde el año 1991 y dentro del Grupo Parlamentario Popular ha desempeñado importantes responsabilidades, como por ejemplo el cargo de portavoz adjunto del Grupo Parlamentario del año 2003 a 2007 en las Cortes Valencianas. Asimismo, y en el ámbito del Consell de la Generalitat, recordarles que ha sido conseller de Justicia y Administraciones Públicas en los años 1999-2000, conseller de Sanidad años 2000 a 2003 y conseller de Gobernación desde el año 2007. Y después de la última remodelación del Consell que llevó a cabo el presidente de la Generalitat en diciembre de 2011, además de Gobernación, es también conseller de Justicia. En definitiva, una persona que a través de su experiencia de años de servicio público y de los logros alcanzados en el ejercicio de sus responsabilidades lo convierten en un político eficaz y eficiente que, como he señalado anteriormente y quiero abundar en ello, conoce al detalle la realidad de la comunidad y es una persona que alberga una gran capacidad de gestión y una gran capacidad, y esto es muy importante, de negociación. Y todo ello ha contribuido a llevar adelante proyectos y consensos claves para nuestro autogobierno, especialmente en materia de desarrollo estatutario. Un estatuto que, con su avanzada reforma del año 2006, y ahí Serafín tuvo mucho que ver y mucho que decir, nos reafirmó como una nacionalidad histórica, suponiendo ese desarrollo estatutario un avance sustancial y un impulso al autogobierno de todos los valencianos. Como ven, una trayectoria extensa por diversos ámbitos de la política y la administración que le aportan un bagaje y una experiencia extraordinarias que son de enorme valía para el presidente de la Generalitat, para todo el Consell y para todos los valencianos y valencianas en este momento, bagaje que vamos a tener la satisfacción de compartir con él todos los aquí presentes a lo largo de esta mañana. Por todo ello, y ya sin mayor dilación, paso la palabra al honorable conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano. Serafín, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer muy sinceramente, en primer lugar, la presencia de todos ustedes hoy aquí y al vicepresidente del Consell y amigo Pepe Siscar, darle las gracias por su amable y por su inmerecida presentación. Y, cómo no, también a la Nueva Economía Forum por su invitación a este desayuno-debate, donde se contrastan ideologías, donde se contrastan propuestas, se contrastan alternativas y, sobre todo, en los momentos políticos, sociales y económicos que vivimos. Porque, al contrario de lo que algunos piensan, yo creo firmemente que ahora es el momento de la política. Y, si me lo permiten, de la política en mayúsculas. En momentos de crisis hacen falta reformas. En momentos de desafección ciudadana hace falta mucha responsabilidad de los partidos y de los gobiernos. El presidente Fabra nos habla y propone una nueva administración, más simple, menos burocratizada, menos paternalista y que otorgue mayor protagonismo a la sociedad civil, a la iniciativa social. Una administración más online, con el ciudadano y con sus problemas. Y eso es precisamente lo que intentamos aplicar en seguridad y en justicia. Miren ustedes, hablar de protección civil y emergencias es hablar también de política social. Porque es hablar de salvar vidas, es hablar de minimizar daños
personales, materiales o medioambientales. El año pasado fue un año muy duro desde el punto de vista medioambiental. Más de 57.000 hectáreas se quemaron en nuestro territorio y, sobre todo, por las consecuencias humanas, ya que 3 grandes profesionales fallecieron en acto de servicio y a los que quiero testimoniar y reiterar una vez más mi sentido y emocionado recuerdo. Por ello, nuestra obligación y nuestra responsabilidad es seguir mejorando el modelo y la gestión. Hemos tenido 3 lustros respecto a la extinción y incendios forestales realmente buenos, pero el año 2012 fue un año muy malo. Nos preocupa un dato que a todas luces hay que mejorar, y es que de todos los incendios que acaecieron el año pasado, en el año 2012, el 76% de los mismos fueron provocados por la mano del hombre. Concretamente, el 41% fueron incendios intencionados y un 35% incendios provocados por negligencias. Y aunque estamos 2 puntos por debajo de la media nacional, ya que los incendios provocados por la mano del hombre a nivel nacional son el 78%, no podemos estar de ningún modo satisfechos con este dato. Tenemos más masa forestal que teníamos hace 20 años, por ejemplo, pero hay una serie de problemas estructurales que tenemos que mejorar. El primero de ellos es que el patrimonio forestal hoy no da rentabilidad económica o da menos rentabilidad económica y, por tanto, se descuida más el monte. Hay que tener en cuenta que mucho más de la mitad del monte que hay en nuestra comunidad es de propiedad privada y poco más del 35% es de propiedad pública. Y quiero poner un ejemplo. Ello ralentiza, por ejemplo, y dificulta las labores de prevención y de infraestructuras en prevención de incendios. Un ejemplo claro, que estamos trabajando, por ejemplo, en la Sierra de Espadán, tiene 32.909 hectáreas. El 7,10% de esas hectáreas es monte público, lo demás es monte privado. Pues estamos realizando y tenemos que realizar ni más ni menos que 3.353 convenios personalizados en cada uno de los propietarios para realizar infraestructuras como pistas forestales o como áreas cortafuegos y llevarlos uno a uno al Gobierno. Es simplemente para que sepan que la labor de infraestructuras y la prevención son muy importantes y, sobre todo, también farragosas de llevar a cabo. En segundo lugar, otro problema es el abandono de campos cultivados, especialmente de secano, cerca de las masas forestales. Los campos limpios y bien cultivados son el mejor cortafuego posible, pero su falta de limpieza es un hilo conductor del fuego, que como hemos visto en los últimos años. Una tercera cuestión que tenemos que seguir mejorando es los incendios de interfaz urbano-forestal. Que no entren en las urbanizaciones, que no entren en los diseminados, que haya unas fronteras de protección. Por eso estamos exigiendo ya en el nuevo Plan Especial de Incendio Forestal de la Comunidad planes de autoprotección de manera obligada para este tipo de urbanizaciones. En cuarto lugar, creo que tenemos que seguir y debemos potenciar más la cultura de la prevención, porque la prevención no solo es una cosa de la Administración, la prevención es una cosa de todos. Hay que buscar la complicidad, como en otras muchas cosas, de la sociedad civil para la prevención. Y una quinta cuestión estructural, tema de incendios, es la planificación y los recursos. En emergencias, yo siempre digo que no hay que dejar nada a la improvisación, nada a la improvisación. Hay que actualizar los planes de riesgo, actualizarlos y utilizar las nuevas tecnologías para que sean mucho más eficaces. Y puedo hoy afirmar, en satisfacción aquí en esta tribuna, de que la Comunidad Valenciana tiene todos los planes generales de riesgos de la comunidad actualizados. Podría poner algunos ejemplos, como el plan de riesgo radiológico, de riesgos sísmicos, de mercancías peligrosas, plan de incendios, el plan de inundaciones, por poner algunos ejemplos. Así pues, seguir mejorando y
y aumentando los recursos, junto a integrar en una sola legislación y en un único servicio todos los trabajos de prevención y extinción, son los grandes retos que tenemos planteado y que estamos trabajando en la actualidad. Hacer una única ley de incendios forestales y no leyes dispersas. Tenemos que simplificar también el entramado legislativo de las comunidades autónomas. Y no importa de dónde provengan los medios, y no importa de qué administración sean los medios, lo que importa es que se cumpla la legislación, que se coordinen todos con el mando único que establece la ley. Ahí hay un gran ejemplo, por ejemplo, en la unidad militar de emergencias, que no hay ningún problema de coordinación y funciona perfectamente el mando único. Por tanto, ya podemos decir también que todos los objetivos que era integrar en el teléfono 112 Comunidad Valenciana todas las llamadas de urgencias sanitarias. Ya están integradas las de la provincia de Castellón, en los próximos días se integrarán los de Alicante y Castellón, con un ahorro para la comunidad dentro de las políticas de austeridad que el presidente Fabra está diciendo de 4 millones de euros al año. El 112 Comunidad Valenciana es el que más organismos integrados tiene de toda España, con 111 organismos. En el año 2012 fueron más de 3.600.000 llamadas, 7 llamadas por minuto, 7 llamadas por minuto. Y también conseguimos un hito histórico, que eran las 50 millones de llamadas que desde su creación en el año 1999 se ha tenido en el 112, que es la verdadera entrada de las emergencias por parte de los ciudadanos y la gestión de las mismas, como decía, para minimizar esos daños. Por tanto, invertir en seguridad es invertir en libertad, en tranquilidad y en garantía de los derechos de los ciudadanos. En la Comunidad Valenciana, como ha dicho el vicepresidente, tenemos una unidad adscrita de la Policía Nacional en la comunidad. Que esto es un modelo de colaboración, que no de sustitución de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entiendo que tiene que existir un modelo de seguridad homogéneo en todo el Estado, porque los delincuentes no tienen fronteras y porque, sobre todo, tenemos que tener un modelo único también para todas las comunidades autónomas, el que sea más eficaz, pero también igual para todos. Tengo que decir que el Gobierno de España ha cumplido finalmente, y ya era hora, con la RPT en cuanto a la unidad adscrita, que nos permite que en este año 2012 hayamos hecho más de 187.000 actuaciones, que hayamos incidido en planes tan importantes como la vigilancia de urbanizaciones, como el patrimonio histórico-artístico, sobre todo en yacimientos arqueológicos, como también en el juego, en el espectáculo, en menores o en violencia de género, pero también en un plan especial y que ahora está, desgraciadamente, de actualidad, como es, por ejemplo, el de la seguridad rural. Aquí está la delegada del Gobierno, está el vicepresidente, que además es conseller de Agricultura, y sabemos que ahí tenemos que trabajar y seguir siendo eficaces. Ya hicimos un diagnóstico en la Junta de Seguridad de la Comunidad Valenciana, un diagnóstico que pasaba en más vigilancia preventiva, que significa más policía en el campo. Un diagnóstico que pedía y solicitaba, y ayer también lo hizo el Scorch, la reforma del Código Penal, no solamente en las cuantías económicas para otros delitos, sino también en volver a tipificar, que la última reforma del Código Penal se destipificó lo que era la multirreincidencia, entre otras propuestas respecto al Código Penal. Pero también el profundizar en la trazabilidad del producto, desde el campo hasta el consumidor final, para evitar así la línea que puede ser de robos o de trazabilidad de estos productos. También hemos avanzado en la facilidad a los agricultores para poner denuncias. Muchas veces no denuncian y es importante que se establezca la denuncia y dar todas las facilidades para hacer esas denuncias. O también la guía del transporte o el mapa de los cultivos. Muy importante, generalmente los robos son cuando hay maduración de determinadas frutas, de determinadas hortalizas, de determinados productos, y por tanto tener en esos planes de choque sobre la seguridad rural estas cuestiones. Cuestiones que trataremos con el secretario de Estado y cuestiones que nos preocupan y que tenemos que estar encima de ellas. Pero también la coordinación y la colaboración bajo la dirección de la Guardia Civil,
de la unidad adscrita y de las policías locales es fundamental en esta cuestión. Y hablando precisamente de policías locales, quiero destacar la sensibilidad que en materia de seguridad tiene esta comunidad. Sensibilidad que hace que por varios años reiterativos la policía local en la Comunidad Valenciana sea la primera a nivel peninsular en ratio de policías locales por cada 1.000 habitantes. Alrededor de 10.500 policías repartidos en 282 cuerpos de policía que han permitido que en la última memoria del año 2012 se hicieran más de 2.600.000 actuaciones. Pero que sobre todo destaca esa sensibilidad cuando doy un dato más, y es que el 44% de los cuerpos de policía local existentes en la comunidad son de municipios de menos de 5.000 habitantes en los que la ley les exime competencialmente de tener cuerpo de policía local y, sin embargo, hacen un esfuerzo presupuestario importante porque se le otorga a la seguridad, como garante de la libertad y de garantía de los derechos, una importancia grande en la Comunidad Valenciana. Y ello necesita, pues, el compromiso de la Generalitat de apoyar este tipo de políticas respecto a la formación, a la profesionalización, a la especialización y a la investigación en materia de seguridad. Cuestión que realizamos en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias y que, por ejemplo, en estos cursos del año 2013, aparte de los cursos básicos de selección policial, tenemos 167 cursos monográficos para más de 5.000 policías o 78 cursos para personal de emergencias. Pero hablar de seguridad es hablar también del cumplimiento de la legislación en materia de espectáculos de locales y de establecimientos públicos. Fuimos pioneros en la Ley de Espectáculos del año 2010 en establecer la declaración responsable y también los organismos de certificación administrativa, las conocidas como OCAS. ¿Para qué? Para que no costara pedir unas licencias 6 o 9 meses como costaran y se pueda hacer de una manera inmediata. Y ya lo regulamos, es una ley del año 2010. También fuimos pioneros en lo que fue el personal de admisión de los locales fundamentalmente de ocio. Es cierto que el Madrid Arena ha conmocionado a la opinión pública, pero también es cierto llevarles a ustedes el que han sido muchos los casos en España y en todo el mundo en los que han habido tragedias y fallecidos. Por tanto, la política en esta cuestión de la Generalitat no es una política de reacción ante un caso, sino fundamentalmente una política de prevención y de cumplimiento estricto de la legalidad. La política de pecar en exceso en cuanto al cumplimiento de la normativa, porque estamos hablando de temas de sensibilidad y de conmoción de la opinión pública y de vidas humanas. Por tanto, no política de reacción y sí política de prevención en este sentido. Pero existe un binomio, ¿cuál es? El de la seguridad-justicia o justicia-seguridad, que tiene que funcionar perfectamente para ser eficaces dentro de un Estado de Derecho. ¿Y qué esperamos todos de la justicia? Y aunque sea poco ortodoxo poner la definición en lo definido, yo diría que simplemente justicia, que no es poco. Es cierto que tenemos que mejorar este servicio esencial para la sociedad y para el Estado de Derecho. Tenemos 36 partidos judiciales, tenemos 499 órganos judiciales en la Comunidad Valenciana. ¿Y cuáles son nuestros retos actuales que estamos trabajando? En primer lugar, la implantación de servicios comunes. Es evidente que esta es medida en que ganaremos en eficiencia, en agilidad y que aplicaremos economías de escala y mejoraremos la austeridad de nuestro sistema judicial. Por eso hemos priorizado, a través también de la Comisión Mixta en el Tribunal Superior de Justicia, lo que es la implantación de los servicios comunes procesales, de asuntos generales, de archivo territorial o servicios comunes procesales de ejecución dineraria, de ejecución penal, de ejecución social y de ejecución de los juzgados de lo mercantil. En esto es lo que estamos trabajando y nos parece vital, como decía, desde el punto de vista de la agilidad y desde el punto de vista de la modernización de nuestra justicia. La justicia es una competencia compartida entre tres, entre el Ministerio, entre el Consejo General del Poder Judicial y entre las comunidades autónomas. Por eso, en este servicio, el esfuerzo de coordinación y de colaboración yo creo que tiene que ser
aún mayor entre las administraciones. Las comunidades autónomas lo que hacemos es gestionar la administración de justicia. Y me explicaré lo que son los recursos tecnológicos, materiales, humanos, excepto lógicamente jueces y magistrados, o lo que son las infraestructuras, por poner algún otro ejemplo. Y es cierto que el coste de crear un nuevo órgano judicial en un 80% corresponde a las comunidades autónomas. Por eso también es de justicia, valga la redundancia, que deben ser oídas y se deben de compartir todas las decisiones que se tomen al respecto con las comunidades autónomas. Hoy la justicia está en un proceso de reforma importante, con todos los anteproyectos que el Ministerio tiene encima de la mesa, que pueden hacer cambiar o modular de una manera importante el modelo actual. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, dando la dirección de todo lo que es el proceso a los fiscales, desde a los jueces. La Ley de Registro Civil, en la que habilita a los registradores de la propiedad y de lo mercantil y, por tanto, puede liberar muchos de los funcionarios que en estos momentos están haciendo las cuestiones dentro de los juzgados que llevan la competencia del registro civil. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cambiando la fisonomía y mejorando la fisonomía de lo que es la estructura territorial actual de la justicia en nuestra comunidad. La reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que quiere elevar el umbral económico respecto a los que tienen ese derecho a la asistencia gratuita. La reforma del Código Penal, con la eliminación de las faltas. Podía enumerar una gran legislación que puede dar, como digo, esa reforma para esa mejora. Siendo consciente que todas las reformas son incómodas, siendo consciente que todas las reformas dan debate y todas las reformas dan todo tipo de opiniones. Pero nuestros retos es hacer esas reformas a través del diálogo, a través del consenso y sobre todo de la complicidad de los operadores jurídicos y de los profesionales que al fin y al cabo en el día a día son los que lo tienen que llevar adelante y poner en práctica. Pero aparte de poner en marcha, como decía, estos servicios comunes, debemos de aprovechar también las oportunidades de algo que me parece también fundamental, como es la mediación. Por eso, uno de los objetivos que pondremos en marcha de manera lo más rápida posible va a ser el Centro de Mediación de la Comunidad Valenciana, que entre otras funciones va a tener la de llevar un registro de mediadores, información al ciudadano respecto a la mediación o, por ejemplo, también dar soporte administrativo a las entidades mediadoras, entre otras funciones. ¿De qué se trata? De menos litigiosidad y que entren menos asuntos judiciales y, por tanto, ganar en agilidad. Yo creo que ese instrumento de la mediación es muy importante en el que profundicemos y lo pongamos en valor. Pero en época de crisis económica no puedo tampoco dejar de hablar de las infraestructuras judiciales. Hemos hecho un esfuerzo, yo creo que titánico, a la Comunidad Valenciana desde que cogimos las competencias en materia de justicia. Y evidentemente faltan muchas cosas también por hacer. Pero quiero decir que nosotros vamos a centrarnos en acabar en estos momentos lo que estamos haciendo y el capítulo 6 lo vamos a centrar fundamentalmente a las obras de mejora, de ampliación y de reforma necesarias de las actuales sedes. En ese sentido, esperamos acabar el Palacio de Justicia de Villarreal y que este verano esté ese nuevo Palacio de Justicia en funcionamiento. Este mismo mes espero que se empiecen las obras en la Audiencia Provincial de Alicante y también a lo largo del año que pueda publicitar y poder poner en marcha las obras del Palacio de la reforma integral del Palacio de Justicia de Benalúa. Esto es lo que estamos trabajando y a partir de ahí, en consonancia con la evolución económica, iremos planificando nuevas infraestructuras judiciales. Pero ahora tenemos que priorizar lo que estamos haciendo y tenemos que priorizar las mejoras, tenemos que priorizar las reformas necesarias para el buen funcionamiento de los 36 partidos judiciales a que anteriormente he hecho mención. Otro dato
y otro reto que yo creo que es muy importante es trabajar en una reestructuración de plantillas dentro de la justicia. Una reestructuración de plantillas que tenga como objetivo reordenar las cargas de trabajo de los distintos órganos judiciales. Hay algunos órganos judiciales que, teniendo 3 veces menos asuntos de entrada, tienen 9 funcionarios, y otros que, teniendo 7 funcionarios, como insisto, tienen 3 veces más carga de trabajo. Y eso hay que equilibrarlo, eso hay que solucionarlo. ¿Y cómo podemos solucionarlo? De la manera que podemos solucionarlo, como decía, es con una reordenación de plantillas para poder dar mayor eficiencia en el trabajo. Este también es una cuestión importante que estamos llevando a cabo, junto a otra que es evidente y que, por no ser de lógica aplastante, como me gustaría a mí decir, y es pagar lo que debemos y ponernos al día, que veo representantes de procuradores, representantes de abogados en el turno de oficio, cosa que también estamos ya trabajando en Hacienda para que eso sea así. Tengo que decir que es cierto también que estamos por debajo de la media nacional de España en número de jueces por habitante y que estamos trabajando para que eso no sea así. En los últimos meses hemos aumentado en 29 jueces. Me explicaré. La última promoción 63, que precisamente ahora asistiremos al acto de juramento, en esa promoción 63 de 17 jueces, pero también en Comisión de Servicios en estos últimos meses, en la fase 1 vinieron 7 y en la fase 2 vinieron 5, con lo cual son 29 los nuevos jueces que se han incorporado en la Comunidad Valenciana. Y tenemos el compromiso, y también le agradezco la presencia del vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, que evidentemente tiene mucho que decir en esto, de que vengan nuevos jueces a la Comunidad Valenciana en Comisión de Servicios para cubrir de esos 17 a 25 que solicitamos. Pero no quiero olvidar, tampoco hablando de justicia, algo que me parece fundamental en cuanto a la sensibilidad también, que es la ayuda a las víctimas del delito. Cuestión que se hace también fundamentalmente a través de la Fundación Favide, no solo en su dimensión de la violencia de género, que evidentemente es un cáncer social que tenemos que erradicar de todas en una sociedad del siglo XXI, sino también de las víctimas del delito en su amplio sentido. En estos momentos tenemos 17 oficinas de ayudas a víctimas del delito y es la red más amplia y más importante que hay en toda España en estos momentos en este cometido y que desde luego queremos mantener y queremos mejorar. Pero dicho esto, quería centrarme también ahora en algo que me parece fundamental, como es la estabilidad territorial, política, social o la seguridad jurídica. Creo que son elementos o pilares clave para el desarrollo y para el crecimiento de cualquier sociedad o de cualquier país. Cuando hay crisis, se reabren muchos debates o se buscan cabezas de turco para ver de quién es la culpa o quién ha generado el problema. Se aprovecha para buscar titulares fáciles o incluso también, como estamos viendo, para hacer populismo. Por ejemplo, en los últimos tiempos estamos cuestionando, o algunos están cuestionando, el estado de las autonomías de la Constitución del año 1978. Yo creo firmemente en el estado de las autonomías y en el título 8º de la Constitución. Creo que es un modelo que ha demostrado contrastadamente que aporta progreso, que aporta crecimiento y también solidaridad. Por tanto, en ningún momento creo que tenga que cuestionarse, sí mejorarse o perfeccionarse, pero no cambiarse. Algunos propugnan modelos federales, otros propugnan modelos republicanos. Y yo me pregunto, ¿es que con un Estado federal la Comunidad Valenciana va a tener más financiación? ¿Es que con un Estado federal la Comunidad Valenciana va a tener más competencias? El Estado de las Autonomías
es uno de los modelos con mayor descentralización política y administrativa que hay en el mundo, incluso por encima de modelos federales o de modelos de estados regionales como puede ser el italiano. Por eso, una cosa es mejorar, es evitar duplicidades competenciales entre las administraciones, es evitar gastos superfluos, es profundizar en la coordinación entre las administraciones, y otra, como decía, es querer cuestionar un modelo que es eficaz para nosotros. Por tanto, yo creo que no se trata de devolver competencias de las comunidades autónomas al Estado. No se trata de eso. Se trata de redistribuirlas eficazmente en base al principio de subsidiariedad y en base a la mayor eficiencia para los ciudadanos, que al finalmente son a los que tenemos que servir. Por tanto, yo entiendo que hay que reformar y mejorar el Estado de las autonomías y potenciar el Estado de las autonomías sobre las premisas que acabo de decir. La Comunidad Valenciana no necesita mirarse ni mirar a otros territorios. Lo que necesita es un gran pacto social y político, como propone el presidente Fabra. Necesita de más autoestima, necesita de seguir creyendo y desarrollando las potencialidades y las oportunidades que tiene, que son muchas. Miren ustedes, la Comunidad Valenciana aporta un plus a España y a la marca España que no aportan otras comunidades autónomas. Y me explicaré el porqué. Porque prácticamente es la única comunidad con una lengua propia, con una cultura y con un derecho propio en la que sus ciudadanos se sienten en cualquier estudio demoscópico tan valencianos como españoles y tan españoles como valencianos. Y porque aquí creemos que lo que es bueno para España es bueno para la Comunidad Valenciana y viceversa. Y eso no se da en ningún otro territorio que tengan o derechos forales o que tengan la historia que tiene la Comunidad Valenciana. Y creo que eso se tiene que destacar y se tiene que valorar también por todos. Por eso, yo creo que tenemos que solicitar y pedir la corresponsabilidad y esa misma solidaridad que los valencianos tenemos con el resto de España. Y tenemos que pedirlo en materias tan sensibles y vitales para nosotros, como es la financiación o como son las infraestructuras, fundamentalmente el corredor mediterráneo, pero también puertos y aeropuertos, también materia de agua, por ejemplo, que es fundamental para nosotros. No es de justicia seguir en un sistema de financiación que perjudica claramente los intereses de los valencianos. Nuestro gasto por habitante es menor a la media nacional. Nuestra financiación per cápita es inferior a la media nacional. Nuestra renta per cápita es inferior a la media nacional. Y nuestra balanza fiscal es negativa, es decir, aportamos más que recibimos. Con estas premisas no se puede aguantar más un sistema de financiación como el actual. Y aparte de eso, somos una comunidad que estamos financiadas por menos de 1 millón de habitantes menos de los que residimos y vivimos aquí en la comunidad. Y si es cierto que el 75% de los ingresos de las comunidades autónomas son del sistema de financiación del Estado, para más INRI de todo lo que he dicho, cuando nosotros solamente sanidad, educación o servicios sociales nos cuestan más de 10.100 millones de euros, recibimos 8.300 millones del sistema de financiación. No cubrimos ni los servicios públicos esenciales que tenemos que dar adelante en el día a día en la comunidad valenciana. Si tuviéramos, y lo hemos repetido todos los miembros del Consejo muchas veces, si tuviéramos la misma financiación que Cataluña, hubiéramos cumplido el 1,5% del déficit establecido. Si tuviéramos la misma financiación que Extremadura, tendríamos un 0,5% de déficit. Si tuviéramos la misma financiación que Cantabria, tendríamos superávit en este año 2012. Esa es la realidad.
Por tanto, como hoy y como siempre estamos defendiendo desde el Consell, es necesario que se den soluciones al sistema de financiación y también que se flexibilice el déficit. Porque si el déficit tiene que ser lineal para todos, las condiciones también tienen que ser iguales para todos. Y esa es una realidad que tenemos que decir y que es vital, como decía, para la Comunidad Valenciana y para los valencianos, y que nosotros lo hacemos con nuestra filosofía, que algunos podrán criticar o no podrán criticar, pero creo que es la posibilista, la real, y es diciendo que la reivindicación no significa ruptura, pero que la lealtad tampoco significa sumisión. Y eso, cada uno podrá decir lo que quiera, pero reivindicación no es ruptura y lealtad no es sumisión. Y eso es algo que tenemos que realizarlo. Pero si me permiten, quiero hacer también referente brevemente a otra cuestión que está en el candelero dentro del ámbito de competencias de mi consellería, como es la reforma del Estatuto o las leyes institucionales de la Generalitat. Actualmente hay en trámite en el Congreso de los Diputados una reforma del Estatuto de Autonomía referente a la inversión del Estado en nuestra comunidad. Y no renunciamos en absoluto a ella. Pero también existe la propuesta del presidente Fabra de reformar el Estatuto para disminuir el número de diputados de les Corts de 99 a 79. Y lo razonable sería unirlo todo en una reforma y no hacer dos. Y ello por una cuestión de ahorro, de operatividad y, si me lo permiten, por una cuestión también de sentido común. Por ello, nuestro deseo es poder negociar y pactar con la oposición sin predisposiciones, hacer la reforma y luego ratificarla como es preceptivo, ya que somos nacionalidad histórica y autonomía del artículo 151 de la Constitución desde la reforma del año 2006, como decía, aprobarla en referéndum que bien pudiera hacerse coincidir con las elecciones europeas del año de mayo de 2014, con la finalidad de ahorrar gastos que conlleva una consulta de estas características. Y si llegamos a acuerdo, es posible hacer ese referéndum en las elecciones de mayo europeas del próximo año. Y respecto a las leyes institucionales, que también se ha leído y se ha hablado mucho de esta cuestión. Vamos a ver. Si estamos pidiendo esfuerzos y sacrificios a la sociedad y a todos los ciudadanos, la Administración tiene que ser la primera en apretarse el cinturón y en dar ejemplo. Adelgazar la Administración, como decía al principio, es una buena medida, pero de ningún modo se trata aquí de eliminar ninguna institución ni de tan siquiera restar ninguna de sus funciones o competencias que tienen asignadas en sus leyes de creación. Al contrario, la Generalitat Valenciana y la Comunitat es la única comunidad de España que ha dado rango estatutario a todas sus instituciones de autogobierno. Es decir, en Román Paladino, que prácticamente las ha bloqueado, porque hace falta una mayoría de 2/3 y una reforma del Estatuto para poder suprimirlas. Por tanto, son instituciones que muchas de ellas nos han acompañado durante muchos siglos, como por ejemplo el Síndic de Comptes, que también nos acompaña, antes llamado mestre racional, por decir algún ejemplo. Y yo respeto que otras comunidades autónomas estén en el debate de suprimir o de modificar algunas de estas instituciones, pero para nosotros, para los valencianos, no son nuevas, para nosotros están arraigadas, son conocidas, las hemos tenido durante mucho tiempo. Algunos se cuestionan hasta las televisiones autonómicas, pero es evidente que nuestra comunidad necesita sí o sí una televisión pública, bien estructurada,
bien dimensionada, sostenible, pero pública. Porque es necesario potenciar nuestra principal seña de identidad, como es el valenciano. ¿O quién retransmitiría y potenciaría nuestro deporte autóctono que nos sentimos orgullosos, comer la pilota valenciana en totes les seues modalitats? ¿Quién lo haría? ¿O quién haría y potenciaría nuestras sociedades musicales, que son un orgullo y una potencia cultural y artística sin igual en todo el mundo, con más de 40.000 músicos, con más de 60.000 alumnos, con más de 536 sociedades musicales, con más de 600 escuelas no oficiales en la Comunidad Valenciana? ¿Quién lo haría? Por tanto, en definitiva, una televisión que proteja y potencie lo nuestro, nuestras señas de identidad. Y eso es necesario. Y respeto el debate que puedan hacer otros a esta cuestión. Y digo más, también creo firmemente que desde la Constitución podemos defender lo nuestro, sin excusas y sin bagajes. Se puede perfectamente defender nuestros hechos diferenciales y lo nuestro. Y nosotros vamos a seguir defendiendo nuestras competencias propia y plena en derecho foral civil, o nuestras tradiciones como el uso de la pirotecnia en nuestras fiestas, o nuestros chiringuitos como modelo turístico. Claro que sí que lo vamos a hacer, ¿no? Y eso es lo que está haciendo el departamento que tengo el honor de dirigir. Por tanto, creo que hace falta un gran pacto para la comunidad, como hizo el presidente Fabra, en temas claves. Una reforma del estatuto pactada y consensuada por todos, y un esfuerzo también de ejemplaridad de la clase política. Estoy seguro que todo ello nos lo agradecerán grandemente todos los ciudadanos. Y hacerlo ahora, precisamente ahora, con la desafección ciudadana que existe, yo creo que se convierte en una necesidad. Con la desafección ciudadana a la política, como ha demostrado la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que empeoraba ayer aún más la imagen de los políticos, y con la actual pérdida de respeto institucional que también existe, creo que hace falta también más llevar a cabo este esfuerzo. Las épocas de crisis conllevan replantearse muchas cosas, pero también son aprovechadas por algunos para decir lo que la gente quiere oír, es decir, lo que es la antesala del populismo, el bien queda, el decir lo que la gente quiere oír. Y una cosa es hacer populismo y otra cosa es tener la responsabilidad de gobernar, que no tiene nada que ver ni se le parece tampoco. Por tanto, yo creo que potenciar acciones antisistema, utilizar la calle y no estar en la calle, o aprovecharse de las penurias que mucha gente está pasando, es algo que estamos viendo en estos días. Por eso son momentos de política, por eso son momentos de responsabilidad, de seriedad y de estabilidad de los gobiernos y de los partidos políticos. La crisis no justifica el todo vale. El todo vale, la falta de respeto a las instituciones y al sistema degrada la calidad democrática de cualquier sociedad. Pero es cierto también que la no ejemplaridad y la no transparencia en la gestión pública también degrada la calidad democrática. Por supuesto que sí. Por eso, yo creo que hoy lo importante es que nos centremos en salir de la crisis económica. Lo más importante de todo es que creemos empleo, es que mantengamos la calidad de los servicios públicos esenciales de la gente, es que demos ejemplaridad a la gestión pública y es que apostemos por encima de todo por los intereses generales de nuestra tierra y de todas sus gentes y de todos los valencianos. Esta comunitat no necessita mirar-se a l'espill de ningú. Necessita recuperar el seu orgull, la seva autoestima com a poble i en molt d'inconformisme per millorar el que tenim i per seguir estant orgullosos de ser i de sentir-nos valencians. I vull acabar dient que nosaltres no renunciem
a ofrenar noves glòries a Espanya. Però jo vull ficar també així en valor una altra estrofa del nostre himne regional que diu «Valencians en pau al Sauce». Moltes gràcies. Muchas gracias, conseller. Pasamos al coloquio, si le parece. Hay preguntas de distintas materias. Usted ha estructurado su intervención acotando distintos aspectos de su responsabilidad. Voy a intentar hacer más o menos, a seguir más o menos el mismo esquema. Por empezar por el tema de la seguridad, hay algunas preguntas relacionadas con el tema de los incendios al que usted se ha referido. Más o menos se la resumo en el sentido de qué número de incendios se demuestra finalmente que son intencionados y por qué hay la sensación de que muchos de ellos quedan impunes. ¿Es un problema de encontrar a los culpables? ¿Es un problema de normas, de leyes? Muchas gracias. Como he dicho, en el año 2012 teníamos 532 incendios, hablo de memoria, pero creo que no me equivoco, y el 41% fueron intencionados. Y he dicho que es el dato que más nos preocupa, porque el 76% entre intencionados y negligentes queman prácticamente el 90% de toda la superficie quemada del año 2012. Solamente un 16% fueron causadas por causas naturales. E insisto, y aunque estemos 2 puntos por debajo de la media nacional, es absolutamente inadmisible e inaceptable continuar con estos porcentajes. Con lo cual, hemos reformado la Ley de Protección Civil y de Emergencias. Hemos intentado también que el coste de las negligencias o de los intencionados puedan ser asumidos por los causantes. Hemos endurecido las leyes, pero yo creo que no solamente a golpe de decreto de ley se solventan las cosas. También hay algo que es muy importante desde nuestro punto de vista y es la pedagogía y es, como decía, la complicidad de la sociedad civil. Es decir, el entender que esto es una cosa de todos, no solamente un decreto o un uniforme o un expediente sancionador hace o va a hacer que a lo mejor rebajemos esos porcentajes. Lo va a hacer también la propia pedagogía, lo va a hacer también la propia conciencia social y ahí creo que también debemos dar nuestros esfuerzos, como decía anteriormente. También aborda este tema el señor Santiago Grisolía, de la Federación Valenciana de Estudios Avanzados, que además de felicitarle por su lucha contra los incendios, le pregunta si está previsto utilizar nuevas tecnologías para vigilar y también para actuar contra los incendios. Si me permite, y he tenido ocasión de hablar muchísimas veces con el profesor, tanto en la Fundación de Estudios Avanzados como en el Consejo Valenciano de Cultura, sobre estas cuestiones, no utilizar las nuevas tecnologías en materia de emergencias o protección civil simple y llanamente sería una auténtica irresponsabilidad. Es decir, las nuevas tecnologías son básicas. Las emergencias lo que quieren es rapidez, celeridad y, sobre todo, cuando las personas o las infraestructuras o los medios lo pasan mal, una atención rápida y eficaz. Y eso solamente puede darse hoy con las nuevas tecnologías. Por eso hemos invertido en lo que era la red Condes o lo que era el nuevo sistema de Corcon G5 del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, más de 100 millones de euros desde el año 2010 hasta la fecha, para tener un sistema digital propio de todos los profesionales de seguridad y de emergencias. Y también para explorar a través de sistemas GPS, a través de infrarrojos, a través de las nuevas tecnologías que van saliendo, ir actualizando nuestros instrumentos para llevar a cabo lo que es la tarea de la prevención y la extinción de incendio. Aunque hay que decir que, lógicamente, la técnica, la tecnología, lo que hoy es actualizado, pasado mañana ya se ha quedado obsoleto, pero desde luego la Generalitat trabajamos en tener siempre la mejor tecnología para poder ser lo más eficaces posibles.
También relacionado con temas de seguridad, el señor Joaquín Ballester, de la Federación de Parques Empresariales de la Comunidad Valenciana, le plantea que en los parques empresariales se genera el 53% del PIB de la comunidad, pero apenas hay vigilancia para proteger a las empresas. La pregunta es si tienen pensado algún plan especial para reforzar la seguridad en este tipo de recintos, como ya se realiza en las urbanizaciones residenciales. Bien, sabe el señor Joaquín Ballester, y además en uno de los polígonos más importantes, como es el de la Fuente del Jarro de Paterna, que ya se han hecho algún tipo de actuaciones, lógicamente, a través de la delegación del Gobierno y de la Guardia Civil en colaboración con las policías locales y la policía de la Generalitat. Al igual que hicimos un plan de urbanizaciones y un plan de seguridad rural, también es cierto que puntualmente hicimos un plan de urbanizaciones. Es evidente que la promoción industrial, es evidente que el reactivar el tejido productivo es básico para salir de la crisis y para crear empleo. Y es evidente también que también lo que es la pequeña y mediana empresa representa prácticamente el tejido más importante que tenemos en la comunidad valenciana, con prácticamente un 90%. Por tanto, creo que todos los esfuerzos que hagamos en esa dirección serán pocos. Estamos trabajando en ello y estamos planteando de una manera permanente en la Junta de Seguridad Autonómica estas cuestiones para conseguir, como ha pasado este año también, pues que se rebajen las tasas de criminalidad en la comunidad valenciana. Aunque hay que decir, como decía, que invertir en seguridad es invertir en libertad, pero que también, lógicamente, tenemos que esforzarnos en dar más recursos para esa vigilancia preventiva, para lo que es no solamente esa policía reactiva, sino también esa policía preventiva, que yo creo que es lo más importante para evitar los delitos. Juan José Hernández Folgado le pregunta por la normativa de utilización de pólvora en las fallas. ¿Quién ha regulado, quién ha promulgado esa normativa y qué se piensa hacer para que esta tradición siga viva? Bien, una directiva europea del año 2007 es la que ponía en peligro lo que era que muchas de nuestras manifestaciones tradicionales y arraigadas de manera centenaria en nuestra comunidad pues pudieran dejarse de hacer. Por ejemplo, las famosas cordaes que se realizan en muchísimos pueblos de nuestra comunidad valenciana, ya que habían algunos artículos de esa directiva que decían que todos aquellos artículos pirotécnicos que de una manera errática o imprevisible, es evidente que cualquier cohete que se hace en esas manifestaciones es errático e imprevisible y, por tanto, podían prohibir muchas de esas manifestaciones populares. ¿Qué es lo que se hizo? Como las directivas europeas tienen que tener su transposición de los Estados miembros, en este caso a través de un Real Decreto, hicimos una comisión técnica en la Generalitat, de la que yo tengo que decir que el Ministerio, en este caso de Industria, acogió muchísimas de las aportaciones que hicimos para salvar nuestras tradiciones y, de hecho, así ha sido. Tenemos que seguir mejorando esa cuestión. Ahora, uno de los compromisos es la formación de los CRE, los consumidores reconocidos como expertos, que son decenas de miles, que estamos haciendo ya los cursos precisamente para que ninguna manifestación festiva pueda verse privada de la pirotecnia, de la pólvora, del fuego. Yo creo que los valencianos, sin música o sin pólvora, sin fuego, no entendemos las fiestas, porque es nuestra idiosincrasia y es nuestra forma de ser y, evidentemente, es nuestra obligación seguir haciéndolo así. Hemos desarrollado en la Generalitat toda la normativa referente en materia de pirotecnia y también decir algo que a veces se desconoce, pero la Comunidad Valenciana es la más importante en materia de pirotecnia, no solamente en la fabricación y en la exportación, en materia de pirotecnia y en el número de talleres pirotécnicos que hay en España por encima de todas las comunidades autónomas. Y eso también, lógicamente, es algo que no podemos descuidar. José Manuel Pichel, de la ONCE, le reconoce que se está trabajando bien por parte de la Administración para combatir el juego ilegal electrónico, pero señala que hay organizaciones como la OID que se aprovecha y explota marginados y defrauda a los consumidores y Hacienda. Y le pregunta qué puede hacer la Administración valenciana al respecto. Bien, en materia de evitar todo tipo de fraude, creo que todas las administraciones tenemos que estar absolutamente implicadas. En materia del juego, pues evidentemente hay unas
competencias compartidas también entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado y, por tanto, yo creo que armonizar esta cuestión es básica, como he dicho en mi intervención, cualquier tipo de profundización en la coordinación y colaboración en este sentido. Y, sobre todo, yo creo que, al final, un Estado de Derecho, aunque muchas veces queramos dar excepcionalidades al mismo, creo que el cumplimiento de la normativa es algo que tiene que ser absolutamente normal. Y en esto, pues yo creo que debe ser exactamente igual. Hay dos preguntas relacionadas con la policía local, cuya importancia ha destacado usted en su intervención. La primera le plantea si la reforma de la administración local, que parece que está en marcha, va a plantear algún tipo de cambio en temas de seguridad respecto de las competencias municipales. Y la segunda pregunta es más concreta sobre la policía local y es si se ha planteado alguna vez la posibilidad de que fuera un cuerpo dependiente directamente de la Generalitat. En primer lugar, decir que la ley de la reforma de la administración local, hay un informe sobre un posible anteproyecto de ley, por tanto está en ciernes, que además creo que, como no puede ser de otra manera y por la importancia del mismo, tiene que ser muy participado, muy negociado y, sobre todo, muy pactado, como así está siendo, y eso yo creo que es un acierto del Gobierno. Pero la policía local son cuerpos especiales de la administración local. Las comunidades autónomas lo que tenemos son las competencias de coordinación, de formación, de selección y oposición de los policías locales y de homogeneizar lo que son todas las cuestiones referentes a la policía local. Pero, insisto, son funcionarios locales. Establecer que la policía local fuera única para toda la comunidad. Bueno, no sé si lo que está detrás de la pregunta es si se quiere hacer una policía autonómica. Lo que pasa es que la policía local, evidentemente, no tiene, por la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado del año 1986, las mismas competencias que tienen las policías locales, pues son policías administrativas. Y, por tanto, en ese sentido, bueno, yo creo que no tendría ningún sentido coger los 10.500 policías locales y hacerlos en un cuerpo que la ley orgánica no le da competencia en materia de seguridad. Creo que sería, sinceramente, un sinsentido. Si no iba por esa vertiente la pregunta, que iba por la vertiente de decir, oiga, es que lo que se pretende es hacer un cuerpo de policía autonómica, yo he dicho mi opinión, que evidentemente es una opinión, como pueden haber en esta sala diversas opiniones. Yo entiendo que tenemos que ir a una homogenización y a un modelo de seguridad que sea homogéneo en toda España y que nosotros aquí hemos optado por, en este caso con la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Generalitat, por un modelo no sustitutivo, sino complementario de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo me acuerdo que, haciendo la reforma del Estatuto de Autonomía en el año 2006, nos daban algunas competencias que nosotros no quisimos dar, porque yo creo que las comunidades autónomas no tienen que hacer una carrera a ver quién tiene más competencias o no. Eso es un error. Hay que tener las competencias que realmente beneficien a los ciudadanos. Y nos otorgaban las competencias de tráfico interurbano, que no quisimos, porque sencillamente, y sabemos que muchas comunidades la tienen, nosotros dijimos que queríamos que la Guardia Civil fuera la que patrullara en el tráfico interurbano, o nos daban las competencias en instituciones penitenciarias, por decir otro ejemplo, que tampoco decimos. El derecho público es del Estado. No sé qué hacemos las comunidades autónomas con competencias en instituciones penitenciarias. Si me permiten la licencia, en mi pueblo dicen que quien paga manda. Es decir, pagar para que mande otro tampoco tiene demasiado sentido, si me permiten un poco la licencia, ¿no? Pues bueno, en ese sentido no se trata de tener más competencias. Se trata de que tengamos un modelo de seguridad que sea efectivo para las urbanizaciones, para la seguridad rural, para los polígonos industriales, para los núcleos urbanos. Para eso es de lo que se trata y de que armonicemos al máximo. Por ejemplo, hay problemas en el salario de los profesionales, porque un guardia civil, un policía nacional, a lo mejor está mejor o peor pagado que un policía local o por el sistema de turnos, y eso conlleva, lógicamente, o un policía autonómico como un mozo de escuadra o una ertzaintza, y eso conlleva, lógicamente, disfuncionalidades, digo disfuncionalidades entre comillas, que otorgan a lo mejor poca coordinación. Bueno, a eso me refería yo en mi intervención. Es una opinión como otra, respeto lógicamente a las que puedan haber, pero en ese sentido nosotros creemos que el modelo tenía que ir por ahí.
Pues ya que se ha referido usted a las competencias, le traslado ahora varias preguntas que mezclan competencias, financiación y, en el conjunto, el modelo autonómico. Se las intento ordenar. La primera se referiría a si el título 8º de la Constitución no pecó de improvisación y sería hora de reformarlo a fondo y no ir a soluciones parciales. La segunda es si no sería momento de pensar en devolver algunas competencias mejor o peor financiadas al Estado. Y la tercera que le traslado es si, dado el mapa político y territorial de España, es posible una fórmula de financiación de las autonomías que sea válida para todos. Son muchas preguntas, voy a intentar no dejarme ninguna. Creo que en mi intervención he dejado clara mi postura a ese respecto. Que el Estado autonómico es bueno, no hay que cambiarlo y hay que perfeccionarlo y mejorarlo. Sobre esa premisa, decir, ¿era una improvisación cuando en Alemania hicieron los Länders? ¿O una improvisación cuando en Italia hicieron el Estado regional? Yo creo que no. En la Constitución del 118 se pone siempre como ejemplo, como fruto de consenso y de transición política ejemplar, no solamente en España, sino también en todo el ámbito internacional. Evidentemente, desde el 78 hasta el año 2013 ha habido una evolución y un recorrido, y tenemos que pararnos a intentar mejorar las cosas, por supuesto que sí, pero no creo ni comparto el que se tengan que devolver competencias al Estado, o por lo menos algunas competencias al Estado, porque creo que eso no es la solución. La solución es la eficaz redistribución de esas competencias para evitar duplicidades y evitar gastos inútiles. Eso sí que creo que se tiene que hacer, y eso es lo que creo que está afrontando con acierto este Gobierno. Porque no se trata ahora de decir, como algunos han dicho, oiga, es que vamos a este servicio o el otro. La educación, he oído por ahí algunas cosas. A mí, sencillamente, me parecería una barbaridad. Pero bueno, cada uno tiene sus legítimas visiones. El problema es que cuando se otorga una competencia, tiene que hacerse con una suficiencia económica. Porque si tú das una competencia sin suficiencia económica, es igual a déficit, es igual a infrafinanciación. Ese es realmente el problema. Es decir, el problema es que todas las competencias que se den a cualquier administración vayan acompañadas de la suficiencia financiera para poderlas llevar a cabo. Porque si no, no se pueden asumir. Es cierto que en la transición política española, cuando las grandes áreas, como era la sanidad y la educación, se transfirieron de una manera muy deficitaria. Y el ejemplo paradigmático es el de la Comunidad Valenciana, que aún arrastramos aquellas cuestiones. Pero yo creo que sí que puede haber un sistema de financiación que sea más equitativo, que sea más justo. Y nosotros apostamos porque eso sea fruto del consenso de todas las comunidades autónomas con el Gobierno en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a través de una multilateralidad, con independencia de que luego puedan haber todas las conversaciones que se quieran, pero los acuerdos tienen que hacerse en el seno de política fiscal y financiera para que sean, evidentemente, si no aceptados al 100%, consensuados y respetados por todos. Hay varias preguntas también relacionadas con el área de justicia. Varias de ellas coinciden en apreciar que la justicia es percibida como lenta, polémica, etcétera. Y algunas son muy concretas. Amparo Rosés, por ejemplo, le plantea por qué en un mismo distrito judicial hay juzgados que llevan los casos en 2 meses y otros en 2 años. ¿Cree que es que los jueces se acomodan? Los partidos judiciales no son homogéneos. Unos tienen más población, unos tienen unas características sui generis, otros tienen un mayor nivel, por ejemplo, en algunas determinadas comarcas de tasas de criminalidad menores que en otras. Habría que analizar. Yo creo que la verdadera igualdad, como dice el Tribunal Supremo en su jurisprudencia, se basa en las desigualdades, para hacer una verdadera igualdad. En ese sentido, no podemos decir que por qué un juzgado tiene más retraso que otro,
Pues a lo mejor es porque tiene 2 veces más ingresos de asuntos que otro. Y, por tanto, oiga, sería injusto decir que sea más eficaz o que sea mejor el uno que el otro. Hay que tener en cuenta, sobre todo la pendencia, hay que tener en cuenta el que cumpla los baremos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial en cuanto a la eficacia o a la productividad, en este caso, de la justicia. Por tanto, yo creo que no se puede hacer una apreciación lineal del trabajo de las organizaciones judiciales porque tienen circunstancias diferentes. Lo he dicho igual para el tema del déficit. Oiga, si es lineal para todos, con las mismas condiciones, no con diferentes condiciones, porque si no hay que modularlo, porque si no, bajo mi punto de vista, deja de ser justo. También le plantean al mismo respecto si la dependencia dispar de jueces, secretarios y funcionarios en un mismo juzgado es un obstáculo insalvable para que la justicia sea más eficiente. Sí, perdón, sí la dependencia dispar desde el punto de vista administrativo de los distintos miembros de la oficina judicial es un problema para que sea eficiente. Yo creo que no. Creo que hay que poner o reponer en valores muchas cosas en nuestra sociedad y sobre todo en estos momentos de desafección. Y uno de ellos es Montesquieu. Es decir, la división de poderes está ahí. Y por tanto creo que la independencia judicial es algo que se tiene que garantizar. Y es bueno que haya un gobierno de jueces y magistrados como es el Consejo General del Poder Judicial, que pueda garantizar precisamente esa independencia y que pueda garantizar precisamente algo tan importante, ¿no?, para el Estado de Derecho. Por tanto, yo creo que no es un problema el que el gobierno de los jueces o magistrados, como comúnmente se dice, lo tenga el Consejo. Creo que además viene derivado de nuestro propio orden constitucional y de nuestra separación de deberes, de poderes, del Ejecutivo, Legislativo y el Judicial. La última que le traslado en relación con la justicia se refiere a la nueva normativa hipotecaria que está en estos momentos debatiéndose en el Congreso. ¿Cree que la judicialización posible de los procesos o mayor judicialización puede llegar a colapsar los juzgados? Creo que todo el tema hipotecario, el tema ahora de rabiosa actualidad, desahucios, etcétera, tiene que tratarse con mucha seriedad y con mucha sensibilidad. Evidentemente tenemos que reformar y dar soluciones a todo aquello que haga falta y se necesite. Y tenemos que hacerlo de la mejor manera posible, como entiendo que se tiene que hacer, pero además afrontando, y en términos taurinos, cogiendo el toro por los cuernos, que creo que es lo que se está haciendo ahora. Este no es un problema de ahora, pero esto es un problema que, como hoy leíamos en algunos medios de comunicación, la gran parte de esta cuestión viene ya de años anteriores. Ahora es cuando ha surgido ese sarampión. Y, por tanto, tenemos la obligación de ley hipotecaria o en cualquier otro tipo de legislación, primero de ser muy sensibles con aquellos que lo pasan mal, de ser muy solidarios con aquellos que verdaderamente lo necesitan y de hacerlo compatible con que un sistema como el nuestro no falle y pueda seguir adelante con esas premisas. Bien, pues para terminar, porque estamos prácticamente fuera de tiempo, le traslado una pregunta doble relacionada con, como ha empezado usted su intervención, hablando del momento de la política. Si las encuestas dicen que los políticos son el problema, ¿cómo pueden los políticos hacer más política? Esa sería la primera pregunta que le traslado. La segunda, más o menos relacionada con ello, es si es usted partidario de listas abiertas y si apoyaría unas primarias abiertas en su partido. Evidentemente, si los políticos somos un problema es porque algo no estamos haciendo bien o porque en algo estamos fallando. Yo creo que la calle siempre es inteligente, más de lo que nosotros nos creemos. Y en ese sentido debe de ser los propios partidos políticos, los propios políticos, los que demos respuesta a esta situación. Si funcionan mal, por ejemplo, los abogados, los jueces o cualquier otra rama profesional, ¿es que hay que eliminarla o tiene que ser la propia rama profesional la que tiene que mejorar y salir de esas cuestiones?
Yo creo que es una obviedad. Tenemos un sistema democrático y un Estado de Derecho basado en libertades, basado en derechos y que, por tanto, no podemos poner en tela de juicio. Hoy, algunos antisistemas, lo he dicho anteriormente, están intentando poner en tela de juicio, yo creo que un Estado de Derecho que es muy beneficioso para nosotros. Creo que los juicios mediáticos, los juicios paralelos, creo que la desafección, la falta de valores y de respeto no es bueno ni para este ni para ningún sistema en ninguna sociedad. ¿Creo que tenemos que ser más ejemplares? Por supuesto que sí. ¿Que la ley es para todos? Por supuesto que sí. ¿Que hay que respetar las decisiones judiciales? Sí, pero no solamente algunos las respetan cuando oyen lo que quieren oír, no cuando se dicen otra cosa. Yo creo que eso al final es todo calidad democrática. Yo creo que eso al final es todo avanzar. Por tanto, se plantea también muchas veces la reforma de la ley electoral, que estaba soterradamente detrás de esta pregunta. ¿Se puede reformar la ley electoral? Por supuesto. Podemos reformar cualquier cosa, pero tenemos que hacerla a través del consenso. Tenemos que hacerla a través de los puntos de encuentro. Se preguntaba directamente si las primarias... listas abiertas y primarias. Listas abiertas o primarias. Yo creo que la elección que, por ejemplo, hay en España no resta un ápice ni de credibilidad ni de democracia a cualquier otro sistema que pueda ser de otra manera. Tiene la misma legitimidad y nace de la soberanía y de la libertad libre declarada en las urnas de todos los ciudadanos. ¿Pueden mejorarse esos sistemas electorales? Por supuesto que sí, que podrían mejorarse. Pero yo creo que todas esas reformas no tienen que ser titulares fáciles o muchas veces brindis al sol, que solemos hacer los políticos. Tienen que ser acuerdos posibilistas y realistas. Porque, sinceramente, yo de la reforma de la ley electoral estoy oyendo hablar muchísimos años. Y se ha avanzado muy poco en ese terreno. Yo creo que también que en la propia evolución de la democracia habrán algunas cuestiones que también podremos evolucionar, lógicamente, en ellas. Pero no cualquier sistema que se hace en otro sitio a lo mejor es mejor que el nuestro. Tenemos que hacer aquello que entendamos que responda más a la voluntad de los ciudadanos y a las características también subgéneris que tenemos nosotros en España. Muy bien, pues Javier Enrique Gómez Ferrer, responsable territorial de Asisa, cerrará el acto. Gracias, Enrique, por permitirme cerrar el acto en nombre de Asisa y como copatrocinador con la Universidad Europea de Valencia. Agradecer la presencia del conseller Castellano en este Fórum Europa Tribuna Mediterránea, que yo creo que permite mantener informada a la sociedad y, de alguna manera, el conseller Castellano, sabemos que a través de todos los cargos que ha desempeñado políticos, pues es el gran conocedor de la Comunidad Valenciana. Hoy, porque vamos ya con mucha premura de tiempo, solamente enumeraré algunas cosas y quiero comenzar precisamente, como ha comenzado él, con un recuerdo para los fallecidos en la extinción de incendios, porque creo que esto no debe de dejársenos pasar la oportunidad de recordarlo siempre y tener un reconocimiento a la labor de estas personas. Nos ha hablado de la política de prevención y seguridad y de las medidas adoptadas para ello. En materia de justicia nos ha hablado de la necesidad de más jueces, nos ha hablado de víctimas del delito. Desde el punto de vista de la política nos ha dicho pues, que efectivamente hay que mejorar el estado de las autonomías. Y ha dicho una cosa que yo me he quedado con ella, que es lo de que reivindicación no es ruptura y lealtad no es sumisión. Yo creo que no está reñido efectivamente una cosa con la otra. Nos ha hablado también de la necesidad de una televisión que potencie nuestras señas de identidad, que sea una televisión sostenible. Yo creo que esto es muy importante. El tema de nuestras señas de identidad yo creo que tampoco las debemos de olvidar nunca. Y luego nos ha estado hablando también de la reforma del Estatuto. Enumero así rápidamente los temas. Así que agradecerle su presencia y el desarrollo de
de esta conferencia. Y al vicepresidente Ciscar agradecer la presentación que ha hecho del conferenciante, presentación que por supuesto no hacía falta porque todos conocemos, pero efectivamente ha hecho un repaso de todas las actividades que el conseller Castellano ha desarrollado y como tal conocedor de todos los problemas de la autonomía. Nada más, muchas gracias a todos y a ustedes por su presencia y participación.